por estar aquí. Voy a poner muchas gracias por venir en el primer día de la FIL. Venimos de la inauguración. Bueno, pues esta es la segunda mesa de literatura, una muy exitosa y muy emocionante sobre, bueno, que se llama el libro Nadie es ilegal, Mexicanas en Chicago, y son autoras que migraron a Estados Unidos y escribieron desde allá. Y ahora vamos a cambiar el registro, aquello fue crónica, y ahora vamos con poesía. Y quiero muy brevemente presentar a mis colegas, muy brevemente, porque leer la currícula es ya muy de moda. Pero bueno, me da muchísimo, enorme gusto presentar a Carmina Estrada, que es la jefa de publicaciones de literatura UNAM, dependencia que me da muchísimo orgullo y un profundo estremecimiento cada vez que lo pienso, la UNAM, la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, Carmina Estrada, que quien se dedicó a hacer la edición de este libro que vamos a comentar hoy, que tienen ahí, Poesía 01, y a Miriam Moscona, que además de una extraordinaria poeta, es una persona que quiero extrañar. Lo de que yo la quiera, a ustedes no tienen por qué importarles, pero sí tiene por qué importarles que sea una extraordinaria poeta, porque hizo esta antología que es de veras muy notable. Bueno, antes que otra cosa, yo les quiero platicar un poquitito de cómo nace, ya hablarán ellas todo lo que quieran, no nos quieren saludar, no nos quieren limitar, pero como el tiempo es corto, les quiero contar cómo nació esta antología de Poesía 01, que ustedes se pueden llevar aquí afuera al 50% de descuento. Normalmente cuesta 300 pesos y hoy cuesta 150, así que lleven regalos de Navidad que van a ser muy felices sus regalados. Resulta que Rosa Beltrán, que fue directora de Literatura UNAM, en 2009 creó 3 colecciones, Solo Cuento, El Ensayo y Crónica, que tuvieron mucho éxito, fueron muy bien acogidas por el público. Y ella habló de prevenir la desertización, que me encanta el neologismo, la condición de desierto del panorama editorial de estos 3 géneros, el cuento, la crónica y el ensayo, que las grandes editoriales no pelan, porque es que no venden, en fin. Bueno, pues el público demostró, los lectores y las lectoras demostraron que son muy exitosos. Entonces, Solo Cuento llegó a 10 ediciones, 10 antologías similares en extensión a esta. Cuento llegó, si no me equivoco, a 4 y Ensayo a 6, por ahí. Y ahí un poquito se estacionaron, se estacionaron un poco. Yo tomo la dirección de Literatura y Fomento a la Lectura del año pasado y regresamos estas colecciones a la vida, digamos, las retomamos para darles un nuevo impulso. Y ahí le digo a Rosa Beltrán, ¿y por qué esos 3 géneros? Y me dice, porque son justamente los más ninguneados, diríamos hoy, peluceados por las editoriales. Le dije, pues te falta el peor de todos, que es poesía. Y lo digo porque soy poeta y sé de lo que estoy hablando. Son, bueno, ahorita alguien en la comida de la FIL me acaba de decir, no, bueno, yo edito poesía porque es mi colección donde no tengo pierde, donde ya sé que voy a perder. O sea, no tengo pierde, pero ya sé que voy a perder. Bueno, y entonces Rosa Beltrán muy generosamente me dejó que en literatura empezáramos esta 4ª colección, que yo le decía es la 4ª pata de la mesa. Y no quiero tirar mucho rollo, pero sí, me parece que poesía era el 4º género que hacía falta en esta colección. De manera que, bueno, empezamos a trabajar el año pasado, porque un libro así se tarda mucho tiempo, porque hay que contactar, en este caso, a los 27, 9 por 3, 27, son 9 países, 3 voces por cada país, ya nos contará Miriam Moscona, pero nos da mucho gusto, nos da particular gusto que la primera colección que nace en esta nueva gestión de la dirección, pues sea poesía. Insisto, no porque yo le escriba, yo jamás voy a aparecer ahí, sería un conflicto de interés, ay, creas libros para aparecer tú en la portada. Bueno, no, obviamente yo jamás voy a aparecer ahí, solo hago una mínima presentación, pero yo no puedo aparecer como poeta. Pero me da mucho gusto porque es la poesía el género que para mí más representa la esencia humana, lo más privilegiado que tiene el ser humano. Y bueno, ya llevo casi 5 minutos, así que me callo. Y quiero empezar por preguntarle a Miriam Moscona, ¿cómo nació esta idea tuya? Porque son antologías de autor, es decir, desde la dirección, yo, y Miriam está de testigo, y Carmina también, yo no dije, Miriam, tienes que hacer A, B, C y D para elegir a tus autores, lo que tú quieras hacer. Y ella eligió estos 9 países, 3 voces por país. Entonces, Miriam, empezaría por preguntarte, para tener un poco de contexto común, ¿cómo nació esta idea? Porque hay una pirámide ahí metida
tu cabeza loca, y lo digo con todo el amor del mundo, de un libro tan genial como es Poesía Cero? Bueno, pues yo también saludo, gracias por estar aquí en el primer día de la FIL. Como digo, a la FIL con Tafil. Y pues sí, tanta gente, tanto movimiento, yo ya me perdí para llegar al salón. Vas llegando, te encuentras aquí en el pasillo, no, bueno, qué horror. ¿Cómo nació esto? Bueno, la querida Julia me dijo, te quisiera hacer una propuesta. Yo, ¿de qué Indecorosa. Y me dijo, ¿te gustaría hacer el primer número de poesía? Tienes toda la libertad del mundo. Gulp, gulp. En la noche dije, ¿qué voy a hacer? Sí sabía que no iba a hacer y no quería hacer una antología de poesía mexicana, porque ya con los enemigos que tengo son suficientes. Ya meterse a otro ya no. Entonces, ¿qué hacer y qué concepto iba a tener esa antología? No me quiero hacerla interesante, pero les juro que a mí muchas cosas me vienen en la hora de la duermevela, no tanto en el sueño como, ya saben, en esa puerta giratoria que te lleva entre la vigilia y el sueño y medio te regresa. Y de pronto dije, voy a hacer una antología no de poesía hispanoamericana, aunque el término abierto es muy polémico, porque hispanoamericano también se le consideraría la poesía, digamos, de los hablantes de español de este continente, pero no nos vamos a meter en ese rollo. Yo dije, España tiene mucha difusión, hay que hacer sus antologías. Y de Aguas que Barcelona es la mitad de esta. Y adoro Barcelona, yo ahí viví, amo el catalán y amo a los poetas de Barcelona, pero pues ellos, la verdad, tienen más apoyo. Y entonces, pues allí pensé, para hacer una antología uno tiene que tener sus propias restricciones, y las restricciones lo que te dan al final del día es libertad, porque tener el obturador abierto al 100% produce angustia. ¿A quién metes? ¿A quién no metes? Y pensé, bueno, ¿por qué no poner solamente escritores vivos? ¿Por qué? Porque, hombre, hacer una antología de la tradición de la poesía latinoamericana, no, pues está regalado, ¿no? Pones a Borges, a Gabriela Mistral, no, o sea, yo dije, tiene que ser, a ver, el chiste es que yo también sufra, ¿sí? Y de veras sí sufrí. Entonces, decidí que iba a haber una voz central por cada uno de los países, y aunque la UNAM me dio toda la libertad, había ciertas restricciones de espacio, vamos a decir así, y fue muy doloroso para mí, digamos, no incluir a un país como Ecuador o ningún país centroamericano. Me dolió mucho, pero bueno, a cambio de eso hay dos islas que son Cuba y República Dominicana, y también me motivaba mucho que esta voz central fuera de alguna manera representativa para el propio país elegido, como para, de alguna manera, a veces más horizontal que vertical, para la poesía latinoamericana. Y sí sufrí. Y luego Carmina me hizo sufrir más todavía, porque primero le dije, ¿como cuántas páginas van por cada uno? Y ella me dijo, pues como 8. Perfecto. Entonces yo puse 8, se las mandé y me dijo, no, puestas en página se convierten en 22. Le dije, ¿cómo me dices eso? ¿Y ahora qué corto? Si ya el poeta me había dicho, si no, bueno, fue de veras un delicioso sufridero que me enriqueció mucho, porque ustedes imagínense, ¿yo qué voy a saber de lo que están escribiendo los poetas jóvenes y las poetas jóvenes en el Perú, en Chile, en Argentina? Entonces eso me obligó a leer, a ponerme al día, y bueno, también, a ver,
¿cómo se los explico? Julia hablaba de una pirámide, porque en el prólogo yo uso esa imagen, ¿no? Esa geometría, para hablar de que una pirámide, ¿no? Tiene esta forma, y arriba de la punta de la pirámide está la voz central y abajo están los poetas jóvenes, ¿no? Fíjense qué curioso, arriba hay más hombres que mujeres, y es lógico. O sea, las mujeres empezaron a tener una efervescencia muchos años después. Y les juro que yo no me propuse que en la base de la pirámide hubiera más mujeres. No me lo propuse, ni me interesan las cuotas. Pero ahora resulta que hay más. O por lo menos en la selección que yo hice, a borbotones me surgían. Entonces, sí hay como esta dimensión, ¿no? de los tiempos, y tú dime, ya me pasé, ¿verdad? Ya, digamos que ya. Entonces fue lo máximo, la verdad, crear esta pirámide, leer tanto, elegir, y pues mi objetivo era que a donde abras el libro encuentres un buen poema, y creo que sí se logró, aunque en esto hay un terreno también de subjetividad. Esto último solo lo explico muy brevemente, porque no sé si yo, perdón por estarte aquí con el cronómetro, que lo tengo para mí, no para ti. En la punta de la pirámide, es decir, la voz central o la voz canónica, digámoslo así, de cada uno de los 9 países, es alguien maduro, es una voz madura, es una voz ya muy consolidada, autores nacidos entre los 30 y los 50, y ahí hay mayoría de hombres. En la base de la pirámide, cada país tiene una punta, un autor canónico o autora, y luego 2 voces jóvenes. En esas voces jóvenes hay mayoría de mujeres, solo quería precisar. Bueno, Carmina Estrada, tú has editado todo lo habido y por haber en este planeta, desde Literatura UNAM, pero no solo, porque también haces trabajos externos. Exacto, Lavo y Planchajeno y demás. ¿Cuál fue el reto principal de esta antología, de esta reunión de 27 poetas distintos cada uno, de poner en página, porque una cosa es que recibas una cuartilla, otra cosa es que la pongas en una página y quede, digamos, visualmente agradable? ¿Qué fue lo más retador de Poesía Cero? Sí, bueno, antes que nada quiero decir que, bueno, hola, buenas tardes. Yo me puse feliz cuando Julia me dijo que íbamos a hacer una antología de poesía, sumar una colección a la cuarta pata, que bien dice, porque bueno, la poesía es un género tan poco visible que ni siquiera se nos había ocurrido antes pensar en la colección poesía, ¿no? Entonces yo tenía la idea de que editábamos antologías de poesía en las ediciones de Punto de Partida, pero sobre todo autores más jóvenes. Entonces para mí esto fue también por gusto de lectora, yo soy bastante lectora de poesía, pues una gran alegría, ¿no? Luego vino la conformación del diseño. Bueno, el diseño editorial lo hizo María Luisa Pasaje. Pero ¿qué pasa? Que Miriam quería saber cuánto tenía que tener antes de que ni siquiera hubiéramos pensado en el diseño. Entonces tuvimos que trabajar a marchas forzadas de un lado y del otro. Y bueno, sí, las antologías, y lo más difícil de editar es la antología, siempre. Y de poesía aún más, porque no es lo mismo decir, ya tengo mi caja y en tantos caracteres me da página y media de un libro, que contar en versos. Entonces yo le decía a Miriam, cuenta en líneas, pero en las líneas están también los silencios, y están los espacios, bueno, y eso complica mucho más. Pero María Luisa Pasaje es, ¿qué te puedo decir? La diosa de la formación de poesía de este país. O sea, es realmente, ha editado desde su editorial La Cabra cualquier cantidad de poetas, y tiene un callo, y trabajamos muy bien juntas precisamente en armar esas cajas, ese diseño interior. Yo quiero decir que cuando Miriam planteó la idea de esta estructura piramidal que hace referencia al primer verso de Primero Sueño, yo dije, bueno, qué complicación. O sea, porque bueno, habiendo por lo menos cientos de poetas con una trayectoria que los blinda, o sea que nadie podría, siendo el primer tomo de una antología, de una colección de poesía, tienes cientos de poetas ya probados, digamos, y Miriam no, Miriam arriesga, y eso fue
fantástico, pues, o sea, porque yo decía, bueno, qué ganas de complicarse la existencia, porque la primera curaduría, digamos, como ahora le dicen, es cuáles países. Ahí podrá ella hablar de cuáles son los criterios de selección. Y después de tener esos países, armar esta trinidad, ¿no? Porque tampoco podía meter 5 o 7 poetas por país, porque el libro hubiera sido de este tamaño y no lo hubiéramos podido publicar, ¿no? No hay recursos para eso, ni se hubiera vendido tan fácilmente como se vende este tamaño, ¿no? Dije, bueno, pero lo que fui viendo a medida que, o sea, el antologar es un acto de depuración finalmente, o sea, más que de reunión. Quienes se van quedando son los que van pasando ciertas leyes no escritas pero que lo sabe el antólogo, de asociación entre sí. O sea, quién queda bien o mal en este armado, en esta serie de conjuntos y subconjuntos que Miriam armó tan magistralmente. Entonces, yo creo que esta antología, más que una reunión de poesía, es una muestra de poéticas. O sea, ella podrá hablar de las relaciones o no relaciones. Las antologías pueden armarse de cualquier manera, más una antología de autor. Hay unas donde son claramente visibles las afinidades estéticas de quien antologa con los antologados, las antologadas. Hay otras que apelan al cariño, por ejemplo, yo me acuerdo de aquel proyecto fantástico que hizo Rocío Cerón para, no sé, 15 años en su editorial, que no me acuerdo cómo se llama porque ya se me fueron. El Billar de Lucrecia. El Billar de Lucrecia, claro. Y que armó una colección que se llamaba algo así como Nosotros que nos queremos tanto, ¿no? Y eran sus colecciones de la gente, de sus querencias, su antología de sus querencias entre los poetas, ¿no? Entonces, eso es un criterio. El de Miriam, evidentemente estamos en una institución y ese no podía ser un criterio, ¿verdad? Miriam se va por estos contrastes, ¿no? Entonces, más que, creo que ese es un punto tan notable de esta antología, como voces que juntas suman, se magnifican su potencia al tenor de la conversación o el pleito con sus pares. Entonces, aquí yo creo que sí que es muchísimo más el todo que la suma de las partes. Y fíjate que eso que tú dices es bien interesante desde un punto de vista vivencial para mí como la antologadora, porque la enorme libertad de no conocer casi a nadie de la parte de abajo de la pirámide hizo que de verdad mi selección fuera lo más neta del mundo. Hubo quien, yo de pronto sí pedía recomendación, hombre, ¿quién está despuntando en el Perú? Y me decían de alguien y decía yo, sí, ya lo leí, pero no me acaba de levantar del piso a lo que sigue, ¿no? Y volver a leer. Y quiero contar dos cosas. Una anécdota muy curiosa, porque, bueno, ya habrán notado en el dulce acento de Carmina que ella es dominicana. Y yo les voy a decir que yo a Dominicana lo escogí, ahí sí, para meter a alguien que yo había leído de los de abajo de la pirámide, que es extraordinario, que es Frank Weiss. Y había leído otras cosas y no me acababa de llamar tanto la atención. Entonces, a través de Carmina, no me acuerdo cómo llegamos a este otro poeta que se llama Homero Pumarol, pero yo le escribí, conseguí gracias a Carmina el correo, que esa fue también otra de las cosas, conseguir 27 mails, a ver. Bueno, entonces le escribí, me contestó de volada, que claro que sí, debut y despedida, y nunca más me volvió a contestar. Y yo le escribí uno y le dije, mira, si no me contestas para el próximo miércoles, chao, porque claro que necesitábamos como tener las autorizaciones por escrito de cada uno de los incluidos en el. Sí, exacto. Y entonces no me contestó y dije, bueno, ya se va.
Entonces seguí leyendo poesía dominicana y sí, había cosas interesantes, pero ¿saben qué? Que este cuate era el mejor. Yo decía, ¿qué hacemos? Entonces le pedí ayuda a Carmina. Oigan, por favor, es como de una historia policíaca. Yo conozco a un editor que lo conoce porque mira, el pobre, no lo tomes a mal, pero tuvo un accidente y se le cayó una piedra en la cabeza y se quedó medio turulato, pero es muy buena onda y entonces yo le voy a decir al editor que si le puede llevar el papel para que firme y entonces, no sé cómo lo lograste. Sí, y tuvo un accidente y sí se quedó turulato, pero es un poeta. Y además es como de esos poetas malditos, ¿no? El poeta maldito de Dominicana. Sin que, o sea, ¿alguien ha oído hablar de Pumarol? No, o sea, yo tampoco había oído hablar de él. Y fíjense, a mí me escribió José Coser, que es el poeta principal de Cuba, y me dijo, ¿quién es este? ¿Quién es este tipo tan bueno? Me dijo de dos personas, del mexicano, de Emiliano Álvarez, y de Pumarol. Entonces, bueno, pasan muchas historias así. Es lo máximo hacer una antología por lo que te obliga. Y la otra cosa que quería yo decir muy brevemente, ya les paso la palabra, es algo que digo en el prólogo, que me aventuro, digamos, a decir en el prólogo. Es una percepción mía que tuve en relación con la poesía, pero que ahora me doy cuenta que esa percepción, si uno abre el obturador, ¿no? En realidad esa percepción la tengo en general de la literatura. Pienso que las voces de poder empiezan a ceder ese terreno y que de alguna manera, ¿saben esta imagen del rizoma, ¿no? Que es una raíz horizontal que crece de esta forma, se conecta con tubérculos, raicillas, no tiene la forma de raíz vertical, ajá, exacto, que no es raíz, tronco, árbol, rama, etcétera, que ahora la literatura va a tener mucho más una forma rizomática que una forma vertical, como hubo voces como ahora muerto, qué sé yo, Vargas Llosa, en México, pues no sé, podría mencionar muchísimos, pero muerta, digamos, la generación después de Paz, de Lizalde, ahora David, etcétera. Va a quedar esta otra capa, que no va a tener una voz central por arriba de otras, y es también interesante. Creo que es algo que en el siglo XXI vamos a ir viendo en el arte en general. Eso que dices me lleva a preguntarte sobre algo que tú dijiste. En Uruguay hay una voz importante de estos maduros, digamos, maduras, que es Eduardo Milán, que además está diseñado en México desde hace mucho tiempo y tiene un prestigio inconmensurable. Y tú dijiste, yo hubiera podido poner a Milán, que además, ¿qué riesgo hay de poner a Eduardo Milán? Que no iba a discutir que Eduardo Milán le corresponde estar ahí. Pero tú dijiste, pero ella es como muy conocido, entonces mejor me voy con Circe Maía, que es una poeta igualmente de esa generación, digamos, respetable, pero que no es... Ella tiene 90 y tantos. Bueno, por eso, o sea, de esa punta de la vida, eso me refiero. Sí. Y entonces la arriesgas, porque no es tan conocida. Y entonces alguien podría decir, ay, ¿esta quién es? ¿Y por qué no pusiste al otro? Cuéntanos un poquito sobre esta decisión autoral de arriesgarte, y lo conecto con... Noto una fuerza muy especial de las poetas cuarentonas, digámoslo así, me choca el término, pero Milagros Zavala de Uruguay, de 43 años, María Gómez Lara de Colombia, de 35, 30, 40, Ana Carolina Quiñones de Perú, 37, y Legna Rodríguez Iglesias, cubana, de 41. Ahí hay una cosa que está pasando descomunal, no en México. En general, en la poesía hispanoamericana hay una fuerza de las mujeres, que ya lo mencionabas tú. Cuéntanos un poco sobre estas decisiones de por quién apostabas, porque voces femeninas en la poesía de esos años, 30, o sea, que tienen 30, 40 años hoy, hay muchísimas. ¿Cómo la poesía es
cabrona, que Circe Maya tiene el premio más importante de poesía en la lengua española, que es el Reinazo. Y en efecto, les apuesto a que muchos de ustedes casi no han oído hablar de ella. Celebro que la UNAM haya publicado un cuadernillo, ¿no? Que adoro yo esa colección, que a mí me formó tanto, los material de lectura. Y sí, pues yo creo que no es una poeta muy difundida. Yo creo que Milán es un poeta que ha influido más que Circe Maya. Por lo mismo, porque es más conocido y porque además es hombre, perdónenme los hombres presentes. Y porque también tiene una ruptura, digamos, Sí, ¿no? Una ruptura y tiene toda una defensa de una cierta poética, etcétera, etcétera. Circe Maya, digamos, es más clásica. Pero fíjense que la poesía uruguaya me intriga. Hay una antología que se llama Flores Raras, que es como para detener la puerta de la Catedral Metropolitana, de puras mujeres. En México no podríamos hacer eso. De las actuales, claro que sí. Pero yo les digo que la primera antologada de esa antología es una feminista loquísima, porque además o sea, pone a hablar a una perica. O sea, rarísima, del siglo XVII, o sea, no manchen. ¿En quién podríamos pensar en México? Y de allí, 17, 18, 18, 18, 19, o sea, la antología es inmensa. ¿Qué pasó allí? No tengo la menor idea, y una vez se lo pregunté a un especialista y me dijo, no lo sé, no sé por qué se dio ese fenómeno acá. Entonces, en ese sentido, me pareció que ella también es emblemática, ¿no? Circe Maya. De acuerdo. Carmina, entre las muchísimas opiniones sobre qué cosa y para qué sirve la poesía, una de las cuales recuerdo a Borges, que le preguntan, ¿para qué sirve la poesía? ¿Y para qué sirve un amanecer? ¿Y para qué sirve un beso? Pues para eso mismo sirve la poesía. Ha dicho José Emilio Pacheco, dijo José Emilio Pacheco, que la poesía es el género más indispensable porque es el que más alejado está del utilitarismo, justamente genera recursos, dinero, venderse. La poesía es como que te pasas. Wisława Szymborska, el premio Nobel, iba a decirlo, pero no es mi idea, así que tengo que citarla. Wisława Szymborska decía, ¿saben por qué no se hacen películas sobre poetas? Porque tendrían que poner a una mujer o un hombre así 20 minutos viendo el techo, y luego escribe una línea, otros 20 minutos, regresa y la tacha. Porque no es utilitario, porque no produce, porque no ganas dinero, inviertes en publicar poesía. Entonces te pregunto, Carmina, para un género tan alejado del utilitarismo y de lo que se vende mucho y de las grandes masas y los bestsellers y demás, ¿cuál es la trascendencia de publicar un título como Poesía será una intuición? Que solo la universidad o las instituciones sin ánimo de lucro pueden hacerlo. O sea, alguien tiene que hacerlo. La poesía finalmente es una manera de ver. Yo creo que más que, no sé, la narrativa cuenta. La poesía es algo tan particular que es muy difícil también que a la gente le guste. O sea, pero que yo sí creo que es, como bien dices, absurdo. Bueno, como ya sabemos por ahí, los versos, poesía necesaria. ¿Cómo se llama ese poeta? Yo olvido todos los nombres. Gabriel Celaya. Entonces, la universidad, esa es la gran felicidad para mí como editora de trabajar en una institución como la UNAM. O sea, yo creo que si yo hubiera tenido en la vida que trabajar en una editorial comercial, ya hubiera tronado, ya me hubieran corrido mil veces, ¿no? Solo en la universidad es ese espacio que finalmente le regresa a la gente, al pueblo, lo que le dio, ¿no? Entonces, eso yo siento que es una responsabilidad de la UNAM. Aquí tenemos a nuestra coordinadora de difusión cultural, espero que coincida. Pero creo que sí. La doctora Rosa Beltrán, de la que hablé al principio, enorme escritora y coordinadora de difusión cultural, quien creó las 3 primeras colecciones, a raíz de la cual se desprende la cuarta, que es poesía. Coincido contigo y me atrevería a añadir una más, porque la poesía es fundamental para la literatura.
Es decir, no puedes hablar de la historia de la literatura cuando ninguna de nosotras esté aquí. Van a existir algunos libros y me parece importante que exista una antología de poesía hecha por la UNAM sin fines de lucro, que se fija en lo que es necesario, lo que es indispensable para la historia de la literatura. Si tomáramos una foto, pues ¿cómo que no está la poesía? No sé, me parece fundamental que esté la poesía porque es parte de la historia del país, de la humanidad, del momento histórico, porque claro que todos estos poetas y poetas están dialogando con su momento, están hablando de los temas que inquietan, en fin. Entonces, bueno, llevamos media hora y soy muy criminal con el tiempo porque me parece importante que podamos abrir a preguntas. Si ustedes quieren cerrar con algo o abrimos directamente. Nada más decir que yo creo que la salud de una lengua la puedes medir en relación con la poesía que se crea, ¿no? Y que aunque la gente no lea poesía, la poesía tiene una función, no es que sirva o no sirva, tiene una función, oxigena el lenguaje, rompe, o sea, arroja al fuego algo que de antemano quiere ser salvado. Y yo creo que no importa que la gente no lea poesía, la poesía le vale. De todas maneras va a seguir, ¿no? Y creo que es algo que perfila una especie de espíritu de la lengua y espíritu también de la humanidad, ¿no? La poesía sí es un arma cargada de futuro. Volviendo. Y no es que nadie lea poesía, aquí está este salón que habla. Pero siempre es pequeño, o sea, no sí, van. No son las masas, no. Sí, mañana va a llenar, ¿no? Van a estar justamente Rosa y tú, ¿no? Ahí sí van a llenar porque ella es no tanto conocida como una poeta, pero es una feminista brutal, con muchos seguidores, y yo creo que ahí sí es una rareza que una poeta tiene el Juan Rulfo. Para mí esto ya es un súper regalo, pero ¿a poco a los poetas nos importa, Hernán? Que ir a hablar de poesía y que ya estamos acostumbrados. Por eso la poesía no se vende, porque no se vende. Y eso nos da mucha libertad. Así es. Pero este sí se va a vender. Pero este sí. Vayan a demostrarlo. 150 pesos aquí afuera. 150 pesos y la verdad que, bueno, no lo detallamos, lo digo, es que está México, Cuba, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Es una espléndida selección. Yo, bueno, todavía de repente hago así, agarro el soneto de Legna Rodríguez Iglesias, no tiene desperdicio, es fantástico, cubana, los poemas de Emiliano. Bueno, ese es otro punto, antes de que empecemos. Quería yo comentar y preguntarle a Miriam, esta amplia muestra del español, de los españoles de distintos lugares, llega a incluir un autor en ladino, que bueno, por obvias razones, Denise León. Denise León. Y un autor en portuñol, Fabián Severo. Maravilloso, estupendo. Sí. ¿Qué cuentas de eso, de esas elecciones? Sí, es que es maravillosa toda la diversidad, ¿no? Que existe. O sea, primero la vida cotidiana del lenguaje en cualquier región, ¿no? Que cómo se dice aguacate en Chile, pues se dice palta. ¿Y cómo se dice chícharo? Pues se dice arveja. ¿Qué? ¿Y cómo se dice en España? Ah, pues se dice guisante. Y en México chícharo. Ahora tú dile chícharo a uno de Argentina, no sabe ni de qué hablas, del chicharito del fútbol. O sea, no entiendo. Esa diversidad que yo adoro, el voceo que hay incluso en ciertas regiones del sur de México, pero bueno, en la Argentina ni se diga. Y ¿saben qué me pasó? Esto
me da hasta como pena confesar. Yo quería también que hubiera una representación de las lenguas originarias, pero ¿cómo le iba a hacer para conseguir las de Perú, las de, ¿no? Y dije, Lo hablamos. voy a poner esa variante como la del judeo-español, ¿no? O bien la de esa, es como disque portuñol, pero en realidad es una invención que hace este tipo, es maravilloso, divertidísimo. Y a mí me habían recomendado que entrara no sé quién y de veras traté, me recomendó, digo, una de las poetas incluidas. Hasta que di con él, qué maravilloso es eso, es como una pelotita que le va pegando a la otra y de pronto llegas y dices, este era, ¿no? Como cuando buscas una casa y ya viste 5 y de pronto entras a una y antes de dijiste, esta es. Pues así me pasó con varios de los poetas que tuve la suerte de verdad de encontrar. Poetas, poetos y poetes. Sí, seamos incluyentes. Abro la posibilidad, si quieren preguntar, sí, con voz potente. Ah, no, ahí va el micrófono. No se ve que tengo el micrófono. Muchas gracias y gracias por este extraordinario trabajo. Yo soy economista y me surge una pregunta para Miriam. Tuviste la oportunidad de tocar la puerta en varios países y ver matices, colores, emociones, circunstancias, y quiero que me comentes qué es lo que viste en el espíritu de América Latina en este libro. Pues no sé contestar en el espíritu, porque eso es así como muy amplio, pero lo que noto es una especie de ¿cómo se dice? Lo de Mallarmé, un golpe de dados que es conversacional. He notado que hay mucha poesía conversacional. He notado que hay ahora una libertad de hablar de cosas que antes yo no las había leído. Les doy un ejemplo: la poeta chilena que se apellida Ábalos, se ve que ella pertenece a una familia muy fifí y muy prejuiciosa, y que ella pues vive o creció, digamos, de una forma muy crítica. Deberían de ver lo que escribió. Primer libro. ¡Wow! Léanla, por favor, léanla. Compren la antología y lean a esa poeta. Van a ver qué arrojo, qué atrevimiento, qué le habrá dicho su familia. En fin, todos los temas que el poeta ha querido tratar, o el poeta, o la poeta, están allí. Entonces el espíritu es un espíritu de verdad libre. ¿Alguien más? Sí. Bueno, yo soy María de la O y primero quiero felicitarlas porque me enorgullece enormemente ver a estas 3 mujeres que sí me representan. Y en segundo lugar, Julia, quiero compartir que estas frases que escribes aquí en el libro, el valor infatigable de cada poema que deja sus huellas en los dedos, en las entretelas, me encantó. Alguien me dijo una vez, hace unos años, que no escribiera poesía. Yo soy poeta, porque la poesía no vende. Y a mí me desgarró el corazón. Y he seguido escribiendo, aunque ahorita estoy escribiendo un libro de narrativa, pero yo soy poeta de corazón. Y segundo lugar, bueno, me complace también enormemente ver aquí a Coral Bracho, a quien yo admiro enormemente, porque me parece que es una poeta que habla desde el alma, que se desgarra, que nos da un panorama lleno de imágenes que alimentan el corazón. Y en tercer lugar, yo podría decir que la poesía es una reconciliación con el espíritu. Muchas gracias por eso. Gracias. Más, tenemos como 5 o 10 minutos máximo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Pues es que se supone que tenemos que dejarlo a 10, ¿no?
Todavía. Sí, les paro. 12 minutos. 12 minutos. Ah, pues yo puedo. Mira, no hay internet. Me gustaría escuchar un par de poemas, Sí. Miriam, probablemente de los que has hablado, de las autoras, de los autores que has hablado. En particular, esta autora, Varela, chilena. ¿Quién? La chilena que me... Avalo, que es con Vega Mesa. Y lo de Pumarol, tal vez. Lo No de sé, Pumarol en es fin. performático. Sí. A ver, ¿a dónde está Chile? Imagínense en lo que lo busco, lo que sufrí para encontrar, para encontrar había mucho, sino para decidir qué poeta central iba a ser de México. Sufrí mucho, de verdad. Y mientras lo encuentra Miriam, nada más comentar así tantito que hoy decía Eduardo Cerdán de que no se podía corregir con la RAE al lado en unos textos testimoniales. Con poesía pasa también algo semejante. O sea, por ejemplo, no sé, la mentada coma del vocativo. Afortunadamente existe la tecnología, entonces, y hay poetas que encuentras en lectura y todo. Me puse a buscar videos y YouTube y cosas así, para demostrar que Fran Báez no dice mira mamá, o sea, mira mamá. Entonces el ritmo tiene mucho que ver con cómo corriges, digamos. Claro. Es que están larguitos. Son largos. Bueno, de un fragmentito por acá, al azar, totalmente. Familias decorosas. La nana les lleva el desayuno. En las losas como nieve de los domingos perfectos en la casa de campo. Una foto de las vacaciones en el lago, al canto del gallo vehemente a primera hora de la mañana, y a fin de mes le mezquinan un par de cauchas y debe callárselo todo. Hombres correctos del club social, mujeres de extraordinaria vanidad que no entablan relaciones con sus hijos, encerrados en el hielo, sus malditos corazones. Mientras menos se dice, mejor. Les ponen María para frenar súbitas fiebres nocturnas, ya no hay conventos, y al crepúsculo persiste la culpa del despertar. Creen que la homosexualidad es una enfermedad y el menor de los hermanos, nadie hace preguntas, se pega cabezazos en ese callejón. Y sigue, estoy ese fragmento. Primer libro, de una chalitita. Está fuerte. Sí. Bueno, pues ya me pasaron la tarjetilla. Antes decían, se ha terminado su tiempo. Y decían, qué existencial. O sea, ya me voy a morir. O sea, lo hubieran dicho antes, ¿no? Así como metafísico. Metafísico. Ahora ya dicen, le quedan 5 meses. Bueno, eso es amigo en la mesa. Espero que la mesa. Rosa, por favor. Antes de que se acabe el tiempo. El micrófono. El micrófono, por favor. No es Nuestra nada. jefa y amiga, porque además lo pueden No es con nada. enorme cariño. Me da enorme gusto que hayan iniciado con esta colección. Sí, ¿No se oye? No. ¿Cómo que no se oye? Ya. Sí. Pues bueno, la conspiración de los objetos. No, me da muchísimo gusto y felicito a Julia, a Carmina, a Miriam, a toda la dirección de literatura por el trabajo que están haciendo. Me encanta pensar en que esta es una carrera donde todos los que pertenecemos a esta rara grey de la que no nos podemos desprender, porque quien fue inoculado con el virus de la literatura no se cura, jamás, en todos sus géneros, nos vayamos pasando la estafeta unos a otros y vayamos completando proyectos. Me encanta haber iniciado esas colecciones a las que te referiste, Julia, pero era muy necesario que esto se continuara en poesía, en el papel. Hernán Bravo lleva maravillosamente el periódico de poesía y se editaba un libro al año. De un poeta, de una poeta, pero me parece una idea mucho más incluyente, por supuesto, y además, bueno, perdón que lo diga Hernancito, con todo lo que te admiro, que no seas tú, que también venga alguien más a hacer esta antología.
me gusta mucho todo lo que has dicho, Miriam, y cada antóloga va a poner un criterio distinto. Y estos libros de poesía, yo pienso que son como el I Ching, se abren al azar, donde caigan. Si lo tienes en esa biblioteca jibarizada, a la que Leila Guerrero le llama el gurú, puedes abrir todos los días a ver qué te depara ese día con un libro de poesía, y este sería magnífico. Felicidades. Gracias. Gracias a ti por la confianza. Quería aprovechar que están aquí y que la poesía convoca, ¿no? Esta tarde, para invitarlos mañana a las 8 de la noche. Tengo el privilegio de que otra vez mi amiga y querida y admirada Julia Santibáñez me va a acompañar en el Salón de la Poesía. Lo único que tienen que hacer es registrarse, nada más decir que tienen interés en ir. No voy a estar, uno está una vez en la vida en ese Salón de la Poesía, y eso para mí mañana a las 8 me encantaría que fueran. Dan un tequilita. Por eso hay que registrarse, porque si no se acaba de... No, me encantará. Muchas gracias. Y, no, espérame. El otro anuncio parroquial, perdón, me queda medio minuto. El lunes a las 6 de la tarde, el libro al que se refería Miriam es de Rita Segato, feminista enorme, quizá la más importante de Hispanoamérica hoy, que nos dio el privilegio de Literatura UNAM de publicar su primer libro de poesía, que viene escribiendo desde los 23 hasta los 74 años. Así que el lunes a las 6 de la tarde en el Auditorio Juan Rulfo también los esperamos. Total, la poesía y la literatura nos convocan. Muchas gracias, Rosa. Gracias.